Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista y sexólogo. Hoy les voy a hablar sobre la menopausia y el climaterio, cuáles son sus diferencias y vamos a ver someramente cuáles son sus tratamientos tradicionales y naturistas. Quédense conmigo en el rincón del Doc Andrés. No olviden darle like, suscribirse y compartir si les parece interesante esta información. Primero que todo vamos a ver cuál es la diferencia entre la menopausia y el climaterio, debido a que hay mucha confusión con ello. Resulta que el climaterio incluye varios años, antes de la menopausia, durante y después de la misma. Años antes de que se instaure como tal la menopausia, empiezan a haber cambios hormonales que se pueden identificar debido a que hay ya alguna clínica, y esto no es que se vaya a producir en todas las mujeres, pero puede haber alguna clínica incluso antes de los 40 años que pueden incluir algo de sofocos, de sudoración, de cambios en el humor o en las emociones, cambios en el sueño, con tendencia un poco más al insomnio, incluso mastalgia, que es el dolor en los senos o mamas, y también fluctuaciones a nivel incluso un poco de lo que son los periodos menstruales, sobre todo mujeres que han tenido periodos menstruales muy regulares pueden darse cuenta de estos cambios. ¿Cuándo se instaura la menopausia? Podemos hablar de menopausia cuando ya se cumple un año entero sin que hayan menstruaciones. Pues pongamos un ejemplo, si le llegó la menstruación el 1 de enero del 2025 y llega al 1 de enero del 2026 sin haber tenido durante ese trayecto menstruaciones, se considera que es ya la menopausia instaurada porque ha pasado ese año. Hablamos de la menopausia de una forma retrospectiva porque obviamente no se va a saber exactamente cuándo es la última menstruación hasta que pase ese año. Pueden haber intensificación de esta sintomatología. La mujer puede llegar a sentir más sensación de sofocos, de sudoración. Estos sofocos característicamente son del cuello hacia arriba, una sudoración también que se puede presentar a este nivel. Hay cambios emocionales con tendencia más hacia la ansiedad e incluso la depresión leve, no como tal una depresión mayor, sino como esa fluctuación. Y hay también la habilidad emocional, es decir, lo que se le puede llamar como un llanto fácil y soltarse a llorar por algo que antes no provocaba llanto. Tienen estas variaciones a nivel emocional y no solo emocional, sino también a nivel mental porque puede haber menor capacidad de concentración e incluso puede disminuir un poco lo que es la memoria. Otra cosa que es importante es la resequedad de las mucosas, sobre todo a nivel vaginal, donde incluso puede llegar a tener algo llamado dispareunia, que es dolor con las relaciones sexuales debido a que no hay una buena lubricación. Pero esto no solo se ve, esta falta de lubricación no solo se ve a nivel vaginal, sino también a nivel de la piel, donde hay una mayor resequedad de la piel y esto hace que haya un mayor deterioro de la misma, debido a que pueden aparecer líneas de expresión. Otro fenómeno que se suele presentar es que aumenta más el peso, debido a que los estrógenos también ayudan a regular la grasa corporal y esta se suele ubicar más en la parte central, en el abdomen y en las caderas. Entonces es muy común que las mujeres en la menopausia y posterior a la misma aumenten el peso, incluso personas que eran delgadas pueden llegar a sufrir de sobrepeso si sobre todo se descuidan en la alimentación y en el ejercicio. Otra cosa que puede llegar a pasar es que pueden haber más cefaleas, más dolores musculares e incluso articulares, debido a que los estrógenos también se consideran que actúan
como un antiinflamatorio interno. Como les comentaba, el sueño suele afectarse y esto también debido a que se suelen presentar mucho los bochornos nocturnos con esta sudoración que pueden llegar a despertar a la mujer en horas de la noche y después tener dificultades para volverse a dormir. Una vez instaurada la menopausia, pasado algún tiempo, empieza a aumentar el riesgo cardiovascular porque puede provocarse aumento del colesterol malo, LDL, VLDL, triglicéridos y también puede haber más riesgo de arteriosclerosis, es decir, de taponamiento de los vasos sanguíneos. Esto provoca más riesgo cardiovascular, bien sea infartos cerebrales o accidentes cerebrovasculares, y se llega a igualar con los años al riesgo que presenta el hombre, que de por sí tiene más riesgo cardiovascular que la mujer, que está en sí protegida también por los niveles de estrógenos. Y otra cosa que puede llegar a aumentar ostensiblemente es el riesgo de osteoporosis u osteopenia, que es la descalcificación de los huesos, sobre todo cuando no se tiene una alimentación adecuada o no se da la suplementación para la misma. Entonces podemos ver que hay mucha sintomatología o fenómenos a raíz de la menopausia o en torno a la misma, pero no en todas las mujeres se va a presentar esta sintomatología. Para algunas incluso va a pasar realmente desapercibida. Obviamente van a desaparecer las menstruaciones porque eso sí o sí se tiene que producir. La menopausia se va a dar en un periodo normal entre los 45 y 55 años, siendo más común entre los 49 y 51 años, que sea el cese total de las menstruaciones, lo que significa también el cese total de la capacidad de ser fértil. Entonces decíamos que no a todas las mujeres se les va a presentar la misma sintomatología, no a todas se les va a presentar con la misma intensidad, e incluso algunas son tan afortunadas que prácticamente pasa desapercibido. Simplemente cesan las menstruaciones y ya está. Muy poca sintomatología pueden llegar a tener. E incluso en el periodo posterior al año que ya se ha instalado la menopausia pueden persistir esta sintomatología. Y esto es también mientras el organismo se acostumbra a este cese hormonal o a esta baja hormonal que se produjo durante este trayecto. Y esto, posterior a la menopausia, también se le considera climaterio, es decir, es ese periodo que va antes, durante y después, donde se están produciendo estos cambios hormonales. Pero ¿qué pasa cuando hay muchos síntomas o algunos de ellos pueden resultar molestos? Pues hay tratamientos, obviamente. Desde los tratamientos convencionales, uno de los más utilizados fue la terapia de reemplazo hormonal, que hasta hace algunos años era prácticamente para todas las mujeres que llegaban a la menopausia, precisamente para evitar cualquier sintomatología relacionada con ella. Pero con el tiempo se vio que habían ciertos riesgos y no era tan inocuo el tratamiento, que solía darse incluso por unos 5 años, porque aumentó un poco el riesgo en el cáncer de mama, incluso el riesgo cardiovascular, las trombosis y el aumento de colesterol y triglicéridos en algunos casos. Entonces, por esto, en estos momentos ya no se hace como una condición ya propia de la menopausia, sino que en muy pocas mujeres, cuando tienen mucha sintomatología y se prefiere utilizar dosis muy bajas de estrógenos o estrógenos combinados con progesterona y por los periodos más cortos de tiempo que sean necesarios para evitar precisamente cualquier tipo de riesgo. Esto puede ser en forma de pastilla, de geles, de parches, es decir, hay varios tipos de presentaciones para hacer o para suplir estas hormonas que están cesando en el organismo. Y hay otro tipo de tratamientos ya más específicos para cada síntoma, si la mujer está de pronto
presentando mucha resequedad vaginal, pues hay lubricantes vaginales, sobre todo para evitar la dispareunia o el dolor relacionado, como les comentaba, con las relaciones sexuales, y también para evitar cuando hay mucha resequedad, aumenta o hay más predisposición para sufrir infecciones urinarias e incluso algunas infecciones vaginales. Entonces a veces es bueno mantener una buena lubricación a nivel vaginal. Obviamente también hay tratamientos externos para la piel con cremas lubricantes cuando hay mucha resequedad, y para los bochornos exclusivamente también se han utilizado o se han aprobado ya algún tipo de tratamientos que antes pues no se usaban, como pueden ser los antidepresivos, pero ya no como antidepresivos como tal, sino porque tienen mecanismos que pueden ayudar a inhibir estos bochornos, sobre todo en especial la paroxetina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina, que en dosis muy bajas puede ayudar con estos bochornos y esta sudoración que pueden llegar a ser en realidad muy molestos. Y por ahí derecho pues nos puede ayudar también, aprovechando que son dosis bajas de antidepresivos, pues con la labilidad emocional, con estos cambios emocionales y tendencia a la depresión que puede tener la mujer. Obviamente, si ya se cae en un periodo de mucha ansiedad o depresión como tal, pues se pueden dar dosis estándar de antidepresivos, e incluso se ha intentado algunos medicamentos como la clonidina, que es un antihipertensivo, y la gabapentina, que son tratamientos para otro tipo de problemas, sobre todo la gabapentina para neuropatías, se suele utilizar mucho, pero también se puede llegar a utilizar en este tipo de casos en mujeres menopáusicas. Y hay tratamientos muy específicos ya para estos bochornos. Lo que pasa es que son un poco costosos y, por ejemplo, en Colombia todavía no está disponible, que actúa directamente sobre receptores termorreguladores para evitar precisamente esta sudoración y estos bochornos, cuyo nombre comercial es Biosa. Es un poco costoso porque nomás en Estados Unidos más o menos puede rondar los $600. Ahora que todavía no está disponible y está en busca del registro INVIMA, que es el que aprueba pues los medicamentos para uso acá en Colombia, y obviamente pues con temas de importación y todo eso se espera que sea mucho más costoso, y eso estamos hablando de tratamiento para un solo mes. Y como son tratamientos a largo plazo, pues entonces son tratamientos que realmente pueden resultar bastante costosos. Obviamente también hay que tratar lo que es o evitar la osteoporosis, y podemos dar vitamina D, calcio. Ya si se ha instaurado un proceso de osteopenia o de osteoporosis, pues podemos ya dar un tratamiento con bifosfonatos que de pronto nos traten como tal la osteoporosis y nos la puedan revertir antes de que pasen o que causen los problemas que suelen dar, más que todo relacionados con fracturas, bien sea de caderas, de columna, que son pues temas ya muy delicados, ¿no? Y esto más que todo también se hace como preventivo. Y a propósito de preventivo, pues entonces se hace un mayor seguimiento teniendo en cuenta que se presentan estas osteoporosis, con densitometrías óseas para evaluar la masa ósea, para ver que no haya empezado a haber un proceso de desgaste. Hay que empezar a hacer de una forma más seguida también exámenes de sangre, buscando que no haya aumento de colesterol, de triglicéridos, de VLDL, DLL, que son los colesteroles malos. Se hace la mamografía, o en estos momentos ya se está utilizando mucho lo que es la mamografía con la ecografía mamaria, que da una mayor sensibilidad para detectar masas y poderlas clasificar si son benignas o con potencial maligno. Como les comentaba, también aumenta el riesgo cardiovascular y se pueden hacer exámenes ya más específicos para el corazón, electrocardiogramas, bueno, y sobre todo si hay más indicios de riesgo cardiovascular relacionados, por ejemplo, hipertensión, diabetes, obesidad. Ya tocaría que individualizar también estos casos, pero de todos modos hay que estar más pendientes. Ahora, dentro de la medicina natural, ¿qué podemos ofrecer como médicos naturistas?
También podemos hacer obviamente tratamientos e incluso complementarios a los tratamientos tradicionales que se puedan llegar a dar, porque por ejemplo una terapia de reemplazo hormonal no es recomendable darla más allá de los 60 años en las mujeres, y muchas de ellas incluso pasados los 60 años pueden seguir presentando sintomatología. Entonces podemos recurrir a terapias naturales que no tengan los efectos adversos o las contraindicaciones que pueden llegar a tener los medicamentos convencionales. Dentro de las terapias naturales tenemos en la homeopatía medicamentos como la sepia, la quesis, que son las más utilizadas, que nos pueden ayudar con los bochornos, con la sensación de fatiga, porque esa es otra cosa que me olvidé mencionar. Puede haber una sensación de fatiga y de cansancio que antes no se producía, y sobre todo si ha habido insomnio, pues obviamente la persona durante el día va a tener no solo somnolencia, sino más fatiga y más cansancio. Incluso se hizo un estudio que pues no fue muy grande, pero al fin y al cabo se hizo un seguimiento a cierta cantidad de mujeres en un pequeño estudio en Cuba con estos dos medicamentos homeopáticos, y se vio que el 77% tuvo mejoría de estos síntomas de la menopausia, que pues es un porcentaje bastante respetable. Y ya lo que es tratamiento con lo que es terapias ortomoleculares, es decir, dosis altas de vitaminas, de oligoelementos, de minerales, de antioxidantes, tenemos también varias alternativas. Entonces, habríamos hablado que empieza o se acelera un proceso de envejecimiento propio o inherente al cese, sobre todo de la producción de estrógenos. Entonces, en estos casos necesitamos antioxidantes como la vitamina C, que podemos darla por vía oral, pero mejor aún por vía intravenosa, que actúa como un poderoso antioxidante, protegiendo de radicales libres y protegiendo la piel del envejecimiento y de la deshidratación. También contamos con la vitamina E, que es muy importante, 400.000 unidades internacionales diarias, protegen muy bien la piel y ayudan también con esa sensación de resequedad. Pero también contamos con coenzimas como la Q10, que ayuda también a evitar el riesgo cardiovascular, con el omega 3, que está presente en varios suplementos. Entre ellos a mí me gusta utilizar mucho el aceite de krill, porque aporta un omega 3 muy puro y que no solo da o mejora lo que es la circulación, sino que da una protección cardiovascular extra, porque evita que se formen ateromas a nivel de los vasos sanguíneos, y por lo tanto esto mejora o evita la producción de infartos o de accidentes cerebrovasculares. Tenemos también que podríamos colocar medicamentos o tratamientos en terapias ortomoleculares a nivel de sueros según necesidad, como puede ser el NAD, para mejorar lo que es la sensación de cansancio, de fatiga, mejorar lo que es la cuestión del sueño, incluso terapias con azul de metileno, que también nos pueden aportar más o menos los mismos beneficios. Lo que es fitoterapia o derivados de plantas para aprovechar las isoflavonas, pueden tener unos efectos similares a los estrógenos para evitar sintomatología relacionada, como son los bochornos, la sudoración, sobre todo, y los cambios emocionales también podríamos llegar a tratarlos. Dentro de la fitoterapia pues utilizamos mucho los derivados de la soya y de un trébol especial, que también se pueden hacer o sacar estos fitoestrógenos porque son derivados de plantas, y de ahí pues sacar remedios específicos para hacer tratamientos. Muchas veces también utilizamos combinaciones, como no, de la homeopatía con la fitoterapia para ayudarnos y complementarlos también con la terapia ortomolecular. Y tenemos la gran ventaja de que no tener tantos efectos adversos como podrían tener la medicina convencional. Pero ojo, también hay que tener cuidado, porque hay ciertas plantas que pueden tener interacciones con algunos medicamentos que de pronto podría estar tomando la persona para algún otro tipo de patología, de enfermedad. Vamos a poner ejemplos: si la persona es hipertensa, está tomando algún antihipertensivo, o la persona es depresiva, está tomando un antidepresivo.
y por ejemplo damos algo para mejorar lo que es la labilidad emocional, lo que es la parte de la ansiedad y la depresión, entonces damos la hierba de San Juan, que es el hipericum. Muchas veces no combina bien con algunos antidepresivos. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? No solo por el hecho de ser natural vamos a estar libres de riesgos, sino que hay que tener en cuenta también, para eso se hace muchas veces, pues obviamente la historia clínica y poder hacer unos tratamientos más adecuados, como siempre les digo, individualizando a la persona. Y estábamos hablando de lo que es precisamente la labilidad emocional, los cambios emocionales dentro de la medicina natural. Contamos desde algunas muy conocidas como la valeriana, como la pasiflora, como la melisa, como el mismo hipericum que ya les mencioné. Para lo que es también la piel, la hidratación de la piel, las mastalgias, que es el dolor en los senos, contamos con algunos tipos de aceites especiales que sirven para este tipo de problema, que serían el aceite de onagra y el aceite de borraja. Estos pues se pueden conseguir fácilmente también en tiendas naturistas. Pero entonces, como vemos, también se puede hacer un tratamiento convencional e incluso natural y, ¿por qué no?, también combinados. Cuando los síntomas no son muy grandes, no son muy llamativos o muy incapacitantes, las terapias naturales van muy bien, porque obviamente cuando ya son unos síntomas muy marcados, muchas veces no son suficientes y tenemos que acompañarnos de alguna de las terapias convencionales que anteriormente les mencioné. Pero como les digo, esto es muy variable y por eso es que en este tipo de situación o condición, porque obviamente con la menopausia no podemos hablar de que sea una enfermedad porque no lo es una condición, como lo puede ser también, por ejemplo, el embarazo. No por el hecho de haber llegado a esta etapa que se considera fisiológica, pues la mujer tenga que esperar o aguantar, sobre todo si tiene sintomatologías que le resulten incapacitantes o incluso que puedan llegarles hacer tener, si es que tienen pareja, dificultades con la pareja, porque muchas veces también hay disminución de la libido, pero esto no quiere decir que por haber llegado a la menopausia pues no se van a disfrutar las relaciones sexuales. Como sexólogo sabemos que eso no es así e incluso puede ser una etapa en la que se puede disfrutar de una manera más libre en este aspecto, debido a que por el cese hormonal pues obviamente la mujer puede sentirse más segura de que no va a necesitar ningún tipo de anticonceptivo porque no va a quedar en embarazo. Entonces las relaciones sexuales pueden disfrutarse más en ese sentido. Y muchas mujeres, de hecho, llegadas a la menopausia, lo hacen de esa forma, porque antes se cohibían un poco o tenían muchos temores debido al miedo a un embarazo no deseado. Pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta, aparte de los suplementos, de los tratamientos, llámense naturales, convencionales, como sea, y es la parte de la alimentación y la parte del ejercicio. No se pueden descuidar estas dos. Hemos hablado de que se tiene más riesgo cardiovascular, que se tiene más riesgo de osteoporosis. Entonces, ¿cómo podemos proteger esta situación? También con la alimentación, una alimentación a base de vegetales, de frutas, de frutos secos, de grasas saludables, de carnes magras, de pescados, pero también tener en cuenta que hay otras cosas que hay que evitar, como son los excesos de azúcares, de sal, de café. Se recomienda máximo 1 o 2 tazas al día, debido a que la cafeína puede aumentar los bochornos, la sudoración e incluso pues el insomnio. El cigarrillo obviamente es veneno en esta etapa porque no solo acelera el proceso de la menopausia como tal, sino que deteriora mucho lo que es la piel y aumenta mucho el riesgo cardiovascular e incluso, como todos sabemos, de la aparición de varios tipos de cánceres. El alcohol también aumenta los sofocos, los bochornos, la sudoración y el insomnio. El ejercicio también es fundamental debido a que este nos ayuda a evitar la desmineralización.
es decir, la salida del calcio de los huesos, y nos ayuda a mantener el tono de los músculos y ayuda a mantener un sistema cardiovascular saludable. Es necesario realizarlo de 3 a 4 veces a la semana con una intensidad o duración de 30 minutos y de acuerdo a las capacidades de la persona. No necesariamente es que tengo que ir a un gimnasio, no. Con caminar simplemente es suficiente para mantener activo el cuerpo. Entonces tenemos que, como un excelente complemento a cualquier tipo de tratamiento que estemos siguiendo en esta etapa de la vida, o incluso si no ha habido necesidad de tratamiento, sí es necesario mantener unos hábitos saludables de ejercicio y de dieta para poder hacer un proceso de mantenimiento adecuado del organismo, tanto interno como externo, a lo largo de los años. Y como les comento, esta es una etapa totalmente fisiológica que simplemente hay que saberla vivir y disfrutar. Estos serían algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la menopausia. Obviamente es un tema muy largo para hablarlo en unos pocos minutos. Solo mencioné por encima algunos tratamientos, tanto tradicionales como naturales. Cada uno de ellos tiene un aporte específico en esta etapa fisiológica de la mujer. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.